Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia, nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Jehová. Bendecimos su santísimo nombre, dándole siempre acciones de gracias, acciones de alabanzas a nuestro Padre maravilloso por todo su grande amor para con nosotros. Damos gracias porque toda su santidad, su justicia, su benignidad, toda su virtud divina se ha expresado a favor de esta condición humana del hombre. Damos gracias porque nuestro Padre Dios, todo divino, todo santo, ha expresado todos sus sentimientos, todos sus atributos para con nosotros, la humanidad, por medio de Cristo Jesús. Por eso en esta hora lo bendecimos, reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, reconocemos que Él es la fuente de la vida, reconocemos que Él es la fuente de bendición, que Él es la fuente de la inteligencia, la sabiduría, la fuerza, de todo lo que nosotros expresamos. Nuestro Dios es la fuente junto con su Hijo, el Señor Jesús. Por eso nosotros reconocemos como iglesia a nuestro Padre Creador y a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y damos gracias en esta hora, lo bendecimos y le decimos a nuestro Padre que venimos a la mesa para ser impartidos por su Santo Espíritu, que venimos a la mesa para que nos abunde su luz divina, para que nos abunde su sabiduría, nos abunde su gracia, para que nos abunde el alimento que sustenta nuestras almas con fe, con amor y con esperanza. Por eso vamos a fluir en el capítulo 14 del libro de Oseas. Hemos llegado a la parte final de este maravilloso libro profético, el libro del profeta Oseas. Y vamos a alimentarnos en su nombre en el capítulo 14 del libro de Oseas. Dice el capítulo 14 en el nombre del Señor: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica, y volvé a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, tenemos el capítulo 14 en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a comer, vamos a alimentarnos de su palabra. En el capítulo 14 llegamos al final del libro y el profeta Oseas nos deja el testimonio escrito de la palabra, donde
le pide el profeta a Israel que se vuelva a Jehová su Dios. Le dice, vuélvete, Israel, vuelve a Jehová tu Dios. A este Israel que desde el principio del libro la ha comparado con semejante a Gomer, la esposa de Oseas, que se había apartado de su esposo, se había apartado de su cabeza, de su marido. Ahora el profeta le dice a Israel que había hecho lo mismo, se había apartado a Jehová Dios, le dice, vuélvete a Jehová tu Dios, vuélvete a tu esposo, vuélvete a tu cabeza, a tu creador, porque por tu pecado te has caído, te has separado de él. Y le dice el profeta Oseas, vuelve a Jehová Dios, vuelve con arrepentimiento, por eso le dice, vuelve con palabras de súplica delante de Dios. Esa palabra súplica es, vuelve arrepentido Israel, trae arrepentimiento. Es semejante a las palabras del Señor Jesús cuando tanto el profeta Juan como el Señor Jesús decían arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, indicando que para venir al reino, para venir a Dios, hay que venir una actitud de arrepentimiento. Entonces, por eso le dice el profeta, ven con actitud de arrepentimiento, ofrézcale a Jehová tu esposo, a Jehová tu Dios, palabras de súplica. Muéstrale que estás arrepentido de haberse separado de Jehová, de haberse desviado, de haber caído. Por eso vuelve arrepentido. Por eso en la parábola del hijo pródigo vemos que el hijo pródigo dice volviendo en sí, se arrepintió y volvió al Padre. Entonces es una manera en la que se debe volver a Dios por medio del arrepentimiento. Le dice vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, y lleva palabras de súplica, lleva palabras como fruto de tu arrepentimiento genuino, de querer venir a tener comunión con Dios. Y le dice el profeta además a Israel, que también le habla a Efraín, quita la iniquidad y decirle a Jehová, quita la iniquidad Jehová y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces aquí el profeta le dice a Israel, reconoce que solo Dios te puede salvar. Solo Dios puede quitar la iniquidad, solo Dios puede quitar el pecado, solo Dios puede quitar esto que los ha separado, porque ¿qué los había separado de Dios? La iniquidad. Pero la iniquidad Israel no se la podía quitar con sus propias manos. La iniquidad Israel no se la podía quitar con sus propias obras. No había una fórmula, no había una manera de quitarse la iniquidad del ser humano. Israel tenía un mal que está dentro del corazón, la iniquidad. Por eso le dice el profeta, ven arrepentido, vuélvete a Dios y dile a Jehová, Jehová, quita toda la iniquidad que está por dentro. Israel debe reconocer que solo Jehová Dios tiene el poder de quitar la iniquidad que está incrustada dentro del hombre, dentro de Israel. Él le dice, venga arrepentido y dile al Señor que quite la iniquidad. La iniquidad es la raíz del pecado, es la fábrica donde sale el pecado. Se quita la fábrica, quita esta fuente que nos ha hecho separar de ti. Reconoce que Él es Dios, reconoce que nosotros somos inicuos y ven a Dios y acepta su perdón, acepta su bien, porque Dios los va a perdonar. Entonces en el capítulo 14 el profeta Oseas está llamando al arrepentimiento, está llamando a Israel, a la Gomer, a la que se ha desviado, a que vuelva a Dios y venga con actitud de arrepentimiento. Y en esa actitud de arrepentimiento lo primero que debe confesar es que Jehová es nuestro Dios. Debe hacer una confesión. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios y confiesa tu pecado. Confiesa que somos pecadores, que necesitamos su salvación, que necesitamos la ayuda de Dios para que Él mismo nos quite toda iniquidad. Y aceptemos su bien y dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, la cual es alabanza, adoración.
Y reconocer, dice el profeta, reconoce delante de Dios que no será el asirio quien los libre, porque ellos habían creído y confiado en los asirios. Le dicen, vengan a Dios y ofrezcan sus palabras de súplica y díganle, Jehová Dios, no es el asirio el que nos puede librar, no son los egipcios, no son los caballos, no son sus ejércitos, solamente tú, Jehová Dios, nos puedes librar, nos puedes salvar, nos puedes perdonar, solo tú nos puedes amar. Entonces, es un capítulo 14 donde ofrece la solución al perdido, donde ofrece la solución al que ha caído. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento. Volver a Jehová Dios de manera arrepentida y reconocer la condición nuestra para decirle al Señor que aceptamos su bien, que aceptamos su obra para que Él nos pueda perdonar, nos pueda librar y nos pueda salvar y nos pueda amar. Entonces le dice el profeta a Israel, está mostrando qué es lo que debe hacer. Dice, ven delante de Dios, Dios no te va a desechar. Si tú vienes arrepentido, Dios te va a perdonar, Dios te va a aceptar. Dios va a aceptar tu súplica, Dios va a aceptar tu arrepentimiento y va a volver a estar con ustedes. Entonces, Él está indicando antes de despedirse Oseas a Israel qué es lo que debe hacer para volver a la comunión con Dios, volver al arrepentimiento. Le dice adicional, el profeta le dice de parte de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Le dice, mira Israel, si tú te vuelves a Dios, si tú vienes arrepentido, confiesas tu pecado, tu iniquidad y confiesas que solo Jehová es tu Dios, que solo Él es tu Salvador, tu libertador, si confiesas eso, el Señor va a sanar tu rebelión, el Señor va a aceptar tu arrepentimiento y los va a seguir amando de pura gracia. Le dice el profeta, Él los va a seguir amando de pura gracia. Él los va a sanar, los va a restaurar, volverá a ser como el rocío para ustedes, van a volver a florecer, van a volver a extenderse, a prosperar. Dios va a recuperar lo que perdieron, su herencia. Si ustedes hacen el arrepentimiento, si ustedes vuelven a Jehová su Dios y reconocen que Él solamente Dios es su fuente de salvación y liberación. Y le dice el profeta que cuando vuelvan a Jehová Dios van a ser restaurados y Dios los vivificará. Dice, serán vivificados como el trigo, como el Líbano, el vino del Líbano, como la vid, van a ser vivificados. Y luego le habla a Efraín. Dice, Efraín dirá, ¿qué tendré yo con los ídolos? Indicando que Efraín, una vez arrepentido, se apartará totalmente de los ídolos para quedarse solamente con el amor que Dios le da por gracia. Bueno, esa es la parte histórica de la solución que le da el profeta a Israel, que le dice también al finalizar, Israel, los caminos de Jehová son rectos, los caminos de Jehová son justos, camina por el camino de Jehová y allí tendrás tu bendición. Entonces, el capítulo 14, el profeta le muestra a Israel, a la esposa perdida, a la esposa que está desviada, a la esposa que va a venir en castigo, le ofrece o le muestra el camino. ¿Cuál es el camino? El arrepentimiento. El camino es regresarse nuevamente a Jehová por medio de un corazón arrepentido, por medio de un corazón que permite que Jehová Dios haga una obra en ellos y reconocer que Jehová Dios es el único que la puede hacer. Entonces esta solución se la ofrece el profeta a Israel la que está separada de Dios, a Israel la que está viniéndole castigo, a Israel la que está siendo castigada por su rebeldía, por su rebelión. El capítulo 14 le deja la puerta de regreso, diciéndole, ¿cómo puede parar todo eso? Volviéndose a Jehová Dios. ¿Cómo puedes volver a recuperar lo perdido? Volviéndose a Jehová tu Dios. Entonces le deja el capítulo 14 una palabra de arrepentimiento a todo el que está perdido. Entonces en el capítulo 14 el profeta le dice qué es lo que tiene que hacer Israel para detener esa destrucción.
¿Qué es lo que tiene que hacer Israel para detener ese mal que ya Dios había dicho que venía sobre ellos? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Israel? Volver a Jehová Dios en actitud de arrepentimiento y permitir y confesarle a Dios que es Dios el único que puede quitar la iniquidad que Israel tiene por dentro. Es eso para Israel, pero ahora por medio de esta foto vamos a ver que esto mismo que Oseas le dijo a Israel es lo mismo para toda la humanidad, es lo mismo para toda la descendencia de Adán, para todos los pecadores, porque es la única forma de volver a Jehová Dios es venir por medio del arrepentimiento. Por eso dijo el Señor Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Juan dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es un camino para volver al Señor nuestro Dios. Por eso le dice, trae palabras de súplica, trae palabras que demuestren que tú estás en una actitud de arrepentimiento. Por eso cuando el hijo pródigo volvió del padre, traía palabras de súplica. Dijo, Padre, te suplico que me permita ser como uno de tus siervos. Esas palabras de súplica indicaban que sí hay un arrepentimiento en el corazón. Estas palabras de súplica son fruto de un corazón arrepentido. La súplica a Jehová Dios. Entonces por eso el hijo pródigo confirma la escritura que sí tuvo un arrepentimiento. Cuando estaba por allá lejos, perdido, sufriendo, porque administró mala herencia, porque se separó de su padre, porque vivió perdidamente sin los consejos de su padre, guiado por la herencia y el poder del dinero, cuando estaba allí sufriendo, pasando necesidades, tuvo una actitud de arrepentimiento en el corazón. Y cuando tuvo un arrepentimiento en el corazón, dijo, volveré a la casa de mi padre. Entonces esto mismo es lo que le está diciendo el profeta, Israel. Cuando sienta todo este castigo, cuando le venga todo este sufrimiento, cuando ustedes estén sufriendo, cuando estén pasando por todo este mal, por todo este dolor, por todo esto que les va a venir, por haberse separado de su esposo, por haberse separado de Dios, por haber malgastado la herencia que Dios le dio, por haber gastado esa herencia en unos ídolos, cuando eso suceda, acuérdense que hay un camino. ¿Cuál camino? El arrepentimiento. Dios acepta al que se arrepiente. Dios vuelve y ama con gracia al que se arrepiente de corazón y vuelve a Él. Dios siempre no va a desechar un corazón arrepentido, un corazón que genuinamente le confiesa a Dios que se arrepiente del camino que había seguido y que le dé la oportunidad de volver al camino de Dios que es justo y verdadero. Entonces, capítulo 14 muestra cuál es la única forma de volver a estar en esa comunión con Dios. ¿Cuál es la forma de regresar? Para nosotros, ¿cuál es la forma? Dios siempre nos está esperando. Dios siempre ha esperado a la humanidad. Dios siempre ha esperado a Israel. Oseas siempre ha esperado a Gomer. Dios siempre ha esperado al mundo. Dios actúa en un modo de espera. Dios siempre está esperando, porque Él nos amó eternamente. Por eso el Padre, la parábola dice que todos los días esperaba al Hijo que regresara. El problema no lo tiene el Padre, el problema no lo tiene Oseas, el problema no lo tiene el esposo Jehová, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros, que la iniquidad nos hizo separarnos. La iniquidad hizo que Gomer se separara de su esposo Oseas, la iniquidad hizo que Israel se separara de su esposo Jehová, la iniquidad hizo que ese hijo se separara de su padre. La iniquidad. Pero una vez que nosotros reconocemos que sí nos separamos de Dios, que sí la iniquidad nos hizo apartarnos y cometer errores, debemos proceder a una actitud nuestra. Esta actitud le corresponde a Gomer, le corresponde a Israel, le corresponde a Efraín, le corresponde al mundo. ¿Cuál? La actitud del arrepentimiento. Venir y producir en el corazón un arrepentimiento de habernos separado de Dios, el arrepentimiento de haber vivido sin Dios y de haber usado la herencia de Dios, haberla malgastado
perdidamente como el hijo pródigo. Entonces, ¿qué camino nos deja el capítulo 14? El profeta Oseas se despide dejándole la solución a los pecadores, dejándole la solución a todos los inicuos. ¿Cuál es la solución? Para Gomer. ¿Cuál es la solución para Israel, para Efraín, que estaban por mal camino y todos desviados? El capítulo 14 dice, mire, aunque ustedes hicieron todo eso, hay un camino para volver. ¿Cuál es el camino? El arrepentimiento. Venir con corazón arrepentido y palabras de súplica y palabras de ofrenda a nuestros labios. Y decirle a Jehová Dios, reconocemos que solo tú eres Dios. Reconocemos que solo tú quitas la iniquidad, que solo tú salvas, que solo tú perdonas, que solo tú liberas. Y venir y aceptar el bien de Dios para nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 14, la puerta del regreso es el arrepentimiento. Por eso le deja saber Oseas a Gomer, le deja saber Oseas a Israel, antes de cerrar el libro, cuál es la puerta, cuál es el camino que debe tomar Israel para salvarse de esa gran aflicción que venía sobre ellos, para salvarse de esa condenación que estaba sobre ellos. Y la solución es el arrepentimiento, reconocer a Dios y apartarse de ese mal camino donde ellos habían tomado un camino sin Dios. Entonces, en la parábola del hijo pródigo vemos nuevamente que este es el camino del arrepentimiento. Aun Juan lo predicó, lo profetizó. Jesús también, en nuestro Señor Jesús encarnado, profetizó el arrepentimiento, diciendo, el reino se ha acercado, arrepentidos y vuelvan a Jehová su Dios. Entonces, la actitud del pecador debe ser el arrepentimiento, la palabra de súplica y las ofrendas de nuestro corazón a través de nuestra boca para Dios. Entonces, ¿qué más le dice el profeta Oseas a Gomer, a Israel, a Efraín, a todos estos que están perdidos, que han caído y que además van a sufrir? Porque separados de Dios hay sufrimiento, separados del Padre hay sufrimiento. Por eso el Hijo empezó a sufrir lejos del Padre. Inicialmente pensaba que todo estaba saliendo bien, pero finalmente empezó a sufrir. Dice que comía casi de los mismos alimentos que le servían a los animales, porque estaba en una condición de extrema necesidad, de vergüenza, padeciendo sufrimientos. Y allí fue donde tuvo una intención de arrepentimiento en su corazón, diciendo, en la casa de mi Padre, cuánto alimento hay, cuánta bendición hay en la casa de mi Padre. Te reconoció que en la casa del Padre, que solo con el Padre hay bendición, que solo con el Padre está la paz, que solo con el Padre está la plenitud, que solo con el amor del Padre es nuestro bien. Lo que este hijo está reconociendo es que en el lugar donde está, allí no lo aman, que en el lugar donde está, allí lo tratan como un animal. El mismo alimento del animal era para él, allí no había amor. Entonces este hijo reconoce que solamente su padre tiene un amor que lo bendice, y eso es lo que es reconocer Gomer. Gomer debe reconocer que solo el amor de su esposo es el amor que la bendice, no el amor de sus amantes, porque sus amantes que tenía Gomer, ellos no la amaban, pero Oseas la amaba. Y lo mismo está usando esa parábola para decirle a Israel, los ídolos que usted tiene no te aman. Los ídolos a los cuales tú le das tus bienes, tu riqueza, ellos no te aman, se aprovechan de ti. Por eso, reconoce que solo en tu esposo está el amor, que solo en la casa de tu padre está el amor, que solo en tu Dios está el amor, y vuelve a buscar ese amor, vuelve a buscar ese camino. Entonces le dice, vuelve por el camino. ¿Por qué? La buena noticia, ¿cuál es? Entonces acá hay un camino y una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que si tú regresas por el camino del arrepentimiento, siempre vas a encontrar a tu esposo, Gomer, porque tu esposo te espera. Si tú tomas el camino del arrepentimiento, Israel, vas a encontrar a Jehová en el camino. La buena noticia es que si tú tomas el camino del arrepentimiento, hijo pródigo, tú vas a encontrar a tu Padre en el camino. ¿Por qué? Porque Jehová está en el camino esperando el regreso.
porque Oseas está esperando en el camino el regreso de Gomer, porque Jehová está esperando el regreso de la humanidad, porque Jehová está esperando el regreso de Efraín e Israel. Así como en la parábola, el Padre está esperando al Hijo en el camino. Entonces, la buena noticia es que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro esposo está esperándonos en ese camino, que Él está en modo espera. Lo único que espera es que todos los que nos alejamos, todos los que nos habíamos perdido, alejado de Dios, alejado del Padre, un día se produzca en nuestro corazón el arrepentimiento, las palabras de súplica y empezar el regreso por el camino de volver a Jehová Dios. Por eso le dice Israel, vuélvete a buscar a Jehová tu Dios, vuelve y toma el camino, porque allí vas a encontrar. ¿Y qué va a hacer Jehová cuando te encuentre en ese camino? Va a ser lo mismo que el padre hizo con el hijo pródigo. Por eso le dice, ¿qué va a hacer Jehová cuando te encuentre, Israel, cuando tú vuelvas? Dice, Él te va a bendecir, Él te va a sanar, Él te va a amar por más, te va a amar por gracia. Él va a apartar la ira de ti, Él te va a prosperar, Él te va a volver a vivificar, te va a traer rocío, te va a traer extensión, prosperidad. Es lo mismo que vemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo volvió arrepentido, con un genuino arrepentimiento, confesó su pecado, confesó que Dios, que el Padre realmente era el santo, Él era el pecador, el Padre lo recibió con regalos, lo recibió con perdón, apartó la ira de Él, le recibió con gracia. ¿Por qué gracia? Porque le dio algo que Él no merecía. Cuando este hijo regresó, lo que merecía era un castigo, lo que merecía era un regaño, lo que merecía era llamarle la atención, lo que merecía era decirle, ya no te queda más herencia porque ya la gastaste. Y por eso vemos que el Padre cumple esta profecía, porque cuando el hijo volvió, le dio, lo amó con gracia, significa que le empezó a dar cosas que no merecían. Por eso le sacó un vestido, le sacó un anillo, le sacó otro calzado, le hizo una fiesta. Esas cosas no las merecía. En una lógica natural no se merecen los premios el que se equivoca, sino el que acierta. Y este hijo se había equivocado, entonces no merecía lo que el Padre le dio. Pero por eso dice, te amé por pura gracia. Por la gracia te voy a dar otra forma de amar. Entonces, todos estos regalos los encuentra si un pecador se arrepiente. Por eso es que nos dijo el Señor Jesús, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué hay fiesta? Porque todos estos regalos el Señor empieza a traerlos sobre el pecador que se arrepiente, sobre la Gomer que se arrepiente, sobre el hijo pródigo que se arrepiente, sobre la nación que se arrepiente. Dios viene y trae estos regalos. ¿Qué dice Dios? Yo te voy a sanar, yo voy a quitar tu rebelión, yo voy a quitar tu iniquidad que fue la que se hizo ensoberbecerse, cegarse e irte. Yo te voy a quitar todo eso para que tú quedes sano y te quedes conmigo siempre. Y además no solamente eso, te voy a seguir amando ahora con gracia. Te voy a dar otra herencia que tú no sabías que hay, pero yo te la voy a dar porque ya malgastaste la primera, pero te voy a dar otra herencia. Entonces empiezan unos regalos de Dios después del arrepentimiento. Entonces en el capítulo 14 es un capítulo que toda la humanidad debe conocer. Este es el capítulo más importante para todos los humanos, para todos los pecadores. ¿Por qué? Porque todos somos Efraín, todos somos Israel, todos somos Gomer, todos somos los hijos pródigos. Entonces, este capítulo 14 es la solución del mundo. El capítulo 14, o sea, es la solución de toda la humanidad. Es el capítulo más importante que encontramos en el libro Oseas. ¿Por qué? Porque nos dice qué tenemos que hacer los pecadores para volver a tener la gracia de Dios. Y nos dice, lo que hay que hacer es arrepentirnos y volver al camino de Dios. Reconocer que Él es Dios y que nosotros somos los pecadores. Y que necesitamos la intervención de Él dentro de nuestro corazón para que Él quite aquello que nos hace apartar de Él, llamado aquí la iniquidad. Entonces por eso el capítulo 14 habla principalmente de lo que debe hacer el pecador, de lo que debe hacer la humanidad, lo que debe hacer la Gomer que se apartó del esposo, lo que debe hacer el Efraín, el Israel que se apartó de Dios. Y eso representa no solo a Gomer y no solamente a Israel, representa al mundo.
Nosotros todos nos separamos de Dios desde el Edén. Nosotros todos nos separamos desde Adán y la mujer de Dios. Y por eso allí necesitamos nosotros volver al arrepentimiento. Volver por el camino del Señor, que el profeta dice es un camino justo y verdadero. Entonces, ¿qué es el camino, la solución para toda la humanidad, para la Gomer, para Israel, para el hijo pródigo? Volver al camino del Señor. Y decirle, Señor, estamos arrepentidos, solamente tú eres Dios y solamente tú nos puedes salvar. No nos puedes salvar nuestros caballos, no nos pueden salvar nuestros amigos, aliados, los asirios, ni nuestros dioses, solamente tú eres Dios que salva, que perdona, que libra. Es en el capítulo 14 donde vamos a ver la obra maravillosa del Señor Jesús, porque aquí en el capítulo 14 está el Señor Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús en el capítulo 14? Lo vamos a encontrar en dos fotografías en el capítulo 14. En el primero lo vamos a encontrar cuando el Señor le dice por medio del profeta, yo los amaré de pura gracia. Entonces dice el Señor, si ustedes se arrepienten y vuelven a mí con palabra de súplica, yo los voy a amar de pura gracia. Lo que significa o lo que le está diciendo Dios es, yo los puedo perdonar y volver a amar por gracia, por mi gracia. Pero esa gracia es una persona. La gracia de Dios es su Hijo. La gracia de Dios es Cristo Jesús, es la gracia divina. De lo que está diciendo es, yo los puedo perdonar por medio de mi Hijo. Y una vez que los perdone por medio de mi Hijo, yo los voy a volver a amar por medio de mi Hijo. Entonces, en el capítulo 14, que Dios nos vuelva a aceptar después de ofrecerle arrepentimiento, disculpa, súplica, solamente lo puede hacer por medio de su Hijo. El Padre nos perdona por medio de su Hijo. Y que Dios pueda volver a amarnos sin tener en cuenta todo el mal que le hicimos, solamente lo puede hacer por medio de su Hijo. O sea que por medio de Cristo, que es la gracia, Dios puede aceptar nuestro perdón, nuestra súplica, aceptar el arrepentimiento y puede volver a amarnos sin tener en cuenta todo el mal que hizo Gomer, todo el mal que hizo Israel, todo el mal que hizo Efraín, todo el mal que hizo la humanidad. Por eso nosotros, los seres humanos, nos cuesta perdonar y volver a amar, porque nosotros carecemos de la gracia divina. Solamente se podría llevando a Cristo para poder hacer eso, porque sin Cristo no hay gracia. Es que permite Cristo que el ofensor olvide la ofensa total y que pueda volver a producir nuevamente un amor con confianza para amar. Eso solamente lo hizo nuestro Padre Celestial. Por eso a nosotros nos cuesta perdonar una ofensa, nos cuesta olvidarla y terriblemente nos cuesta volver a confiar en alguien que ya falló, que ya nos hirió, volver a darle a alguien cuando ya malgastó lo que le dimos. Nosotros somos impedidos en eso, pero nuestro Padre Celestial tiene a alguien que se llama la gracia, y la gracia es su Hijo. Por eso todos los pecadores debemos dar gracias por la gracia, porque sin la gracia nosotros no hubiésemos podido ser perdonados por Dios. Sin la gracia, Oseas no hubiera podido perdonar todas las infidelidades de Gomer. Sin la gracia, Jehová no hubiera podido olvidar todas las infidelidades y males de Israel. Sin la gracia, Jehová Dios no hubiera podido perdonar a Efraín. Y sin la gracia que es Jesús, Jehová Dios no hubiera podido perdonar todo el mal que hizo la humanidad, donde estamos todos nosotros. Entonces, ¿por medio de quién Jehová puede perdonar todo el mal que le hizo quien más ama? Por medio de su propio Hijo. Por medio de la gracia, el Padre perdona. Pero por medio de la gracia no solamente el Padre nos perdona, por medio del Hijo, que es la gracia, el Padre olvida toda la ofensa. Cosa que nosotros nos cuesta terrible. Todos nosotros nos quedan las marcas como tatuajes en el pensamiento, en el recuerdo. Y es lo que hace que la persona no pueda
fluir como Dios. Pero Dios por medio de la gracia no solamente lleva a que Dios perdone, sino viene y le hace un reseteo a la mente de Dios. Lo hace olvidar todas las ofensas, todas las maldades y todo el mal que le hizo Israel, que le hizo Gomer, que le hizo el hijo pródigo. Entonces, por medio de Cristo Jesús, que es la gracia, nosotros recibimos el perdón de Dios y el olvido de nuestras ofensas, gracias a la gracia. Entonces, ¿a quién tiene que darle gracia? Los pecadores a la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es un sentimiento, la gracia de Dios es un ser, es el Hijo de Dios, es la gracia. Por eso dice, yo los puedo amar por medio de la gracia. Por la pura gracia, yo los voy a volver a amar a ustedes. Pero ¿quién es la gracia? La gracia es el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿cómo que ustedes estando en Cristo se volvieron a la ley? ¿Cómo habéis caído de la gracia? Porque Cristo es la gracia. Entonces, aquí está el Señor Jesús. Cuando Él nos dice, lo voy a amar por medio de la gracia. Yo puedo hacer esto que estoy haciendo porque se ve una locura. ¿Cómo vas a perdonar a tu esposa con todo ese mal que hizo? Porque no fue un solo mal, fueron muchos males. ¿Cómo vas a perdonar a ese hijo pródigo que te hizo tantos males? ¿Cómo vas a perdonar al mundo que ha hecho tantos males? Entonces Jehová dice, por medio de la gracia yo puedo ofrecer ese perdón. En mi hijo los puedo perdonar. En mi hijo puedo olvidarme de que ustedes nunca me hicieron eso. Por mi hijo yo puedo verlos como si nunca se hubieran apartado de mí, como si nunca hubieran hecho todos esos males, como si nunca hubieran hecho todas esas infidelidades, por la gracia que es mi hijo. Y por la misma gracia de mi hijo, yo puedo hacer aún algo mayor y más loco, que volverlos a amar. Sí. ¿Por medio de quién? Del hijo. Porque ya perdonarnos es algo muy grande. Ya olvidarse de toda nuestra ofensa es muy grande, pero es mucho más grande que pueda volver a ofrecernos su amor. Y dice, lo puedo hacer porque tengo aquí a mi lado derecho a quien que se llama la gracia. Y por medio de Él los voy a ver a ustedes. Entonces cuando yo los vea por medio de Él, los voy a perdonar. Me voy a olvidar de todas sus ofensas y los voy a volver a amar. Les voy a volver a dar regalos, les voy a volver a dar maravillas, les voy a volver a dar rocío, les voy a volver prosperidad, les voy a volver a quitar mi ira por medio de mi gracia. Entonces por eso en el capítulo 14 está Cristo anunciado como la gracia a los pecadores y Cristo como la única forma o el único camino por el cual los pecadores somos perdonados y somos salvados y somos nuevamente amados por Dios. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, él va haciendo el capítulo 14 de Oseas. Él está cumpliendo el capítulo 14. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero está arrepintiéndose. Entonces el hijo pródigo lo primero que produjo fue un arrepentimiento. Dijo, en la casa de mi padre hay tanto amor y tanto bien, y yo acá estoy en un lugar donde no me aman, donde me aman y me tratan igual que un animal. O sea, allí no me aman, porque me dan lo mismo que a los animales. Entonces dijo, solo mi padre me ama. Y por eso dijo, volveré a la casa de mi padre. Ahí empezó el arrepentimiento. Pero este hijo, cuando regresa, hace el segundo paso. Cuando ve al padre, saca las palabras de súplica. Le dice, Padre, te suplico, hazme un jornalero más en tu casa, pero déjame vivir bajo tu economía, bajo tu amor. Déjame vivir como un siervo. Le hace una súplica el hijo. Pero ¿qué no esperaba el hijo? El hijo no esperaba que el padre lo volviera a amar, porque ya fallaste. ¿Cómo se espera que este esposo vuelva a amar a esta esposa si hizo 100 infidelidades? ¿Cómo se esperaba que Jehová volviera a amar a Israel si hizo 1000 infidelidades, 1000 males? ¿Cómo se esperaba que Dios amara al mundo si el mundo hizo millares de errores? Pues por medio del Señor Jesús. Entonces el hijo se sorprendió cuando el padre le dijo, no solamente te puedo perdonar, hijo, no solamente me voy a olvidar de que tú te fuiste con herencia y maldad, me voy a olvidar de todo eso. Y además yo puedo hacer algo mejor. Te voy a volver a amar con un amor por medio de la gracia.
Entonces ahí el Hijo experimentó el capítulo 14, que por medio de Cristo nosotros somos perdonados, Dios olvida nuestras ofensas y por medio de Cristo Él vuelve a ofrecernos su amor eterno para que nosotros lo aprovechemos y podamos experimentar el amor por gracia. Es que Él está diciendo, Jehová Dios, que lo vamos a comparar con el hijo pródigo. Israel, yo primero te amé por ley. Por ley te tenía que dar amor, porque por ley hicimos un pacto de esposos. Tú fuiste a la notaría, fuiste conmigo allá en el monte Sinaí y hicimos un pacto de esposos. Por ley yo te tengo que amar, porque tú eres mi esposa. Por ley yo te tengo que perdonar lo que pase entre los dos, porque hicimos un pacto y por ley te tengo que perdonar. Por ley te tengo que olvidar de las cosas negativas que pasen en nuestra comunión, porque hicimos un pacto. Pero ahora que tú te has alejado y que tú vuelves en arrepentimiento, te dice, ahora te voy a amar ya no por ley, te voy a amar por gracia. Ya lo que le está diciendo es, el primer amor yo se lo tenía que dar porque había un pacto entre nosotros. Era obligatorio amarte yo, perdonarte yo, olvidarme yo. Pero ahora te voy a amar no por ley, por gracia. Porque por ley fuera justo darte el divorcio. Pero como te voy a amar por gracia, ahora te voy a amar en Cristo Jesús. En completa libertad te voy a dar el amor que tengo eternamente para ti. Entonces, por medio de Cristo, Dios me ama por su gracia. Dios nos ama no por la ley, sino por la gracia. Por medio de Cristo nos ama de una manera distinta a los pecadores. Entonces, por eso queremos aceptar todos el capítulo 14 y decirle al Señor Jesús, nosotros reconocemos que por medio tuyo es que nosotros regresamos al Padre, que por medio del Señor Jesús nosotros hemos sido perdonados, que por medio del Señor Jesús es que nosotros podemos nuevamente acceder al amor de Dios. Es por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que colocó a su Hijo. Por medio de su Hijo es que Dios nos vuelve a amar a la humanidad. Es por medio del Hijo que Dios vuelve a amar a Israel. Y es por medio del Hijo que Dios vuelve a amar a Gomer. Y es por medio del Hijo que Dios vuelve a amar al Hijo pródigo. Todos volvimos a ser amados por Dios, pero por medio de un intermediario, que aquí lo llama el profeta la gracia. Pero esa gracia es una persona. El Señor Jesús es la gracia de Dios. Y por eso debemos darle gracia, porque lo que nos salva a nosotros, lo que más ayuda a un pecador, se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el Señor Jesús. Entonces un pecador no puede ignorar, debe engrandecer siempre a quien es la gracia, por medio de quien recibió el perdón. ¿Y quién es la gracia por quien los pecadores recibimos el perdón de Dios? La Gomer recibió el perdón de Dios, Israel recibió el perdón de Dios, Efraín recibió el perdón de Dios, la humanidad recibió el perdón de Dios. Esa gracia que nos permitió el perdón de Dios y nuevamente el recobro de su amor es el Señor Jesús. Por eso todo el mundo, toda la humanidad, toda la iglesia, Gomer debe dar gracias al Señor Jesús, Efraín debe dar gracias al Señor Jesús, Israel debe dar gracias al Señor Jesús y la humanidad, el mundo completo debe dar gracias al Señor Jesús, porque por medio del Señor Jesús nuestro Padre nos pudo perdonar a todos, porque todos hemos pecado. El Padre se pudo olvidar de nuestros pecados por medio del Señor Jesús, y el Padre nos puede volver a bendecir, a volver a prosperar, a volver a amar, a poder tratarnos como sus hijos por medio del Señor Jesús. Lo que significa es que sin el Señor Jesús no hay perdón de pecados. Sin el Señor Jesús no hay olvido de ofensas. Y sin el Señor Jesús no hay el amor de Dios nuevamente hacia una persona. Pero todo el que acepta al Señor Jesús, en el Señor Jesús recibe esos tres regalos. Si acepto al Señor Jesús y creo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios,
el Salvador, el que murió por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces yo recibo el perdón de mis pecados, recibo Dios borra mi historial de antecedentes y Dios dice, te voy a volver a amar como mi hijo y voy a empezar nuevamente a bendecirte como hijo, a hablarte como hijo, voy a empezar nuevamente a tener una herencia para ti como hijo, como padre a hijo. Pero todo eso lo podemos hacer por su gracia. Por eso dice, los voy a amar, los voy a perdonar, les voy a recibir, pero sepan que es por pura gracia, por la gracia pura. Pero la gracia pura es un ser divino llamado el Señor Jesucristo. Por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso por su glorioso Hijo, porque su glorioso Hijo es la gracia en la cual nosotros hemos sido salvados. El glorioso Señor Jesús es la gracia en la cual nosotros hemos sido recobrados para el propósito eterno de Dios. Amados, que esa gracia nos siga a todos guiando y en el nombre del Señor somos invitados para que mañana podamos aperturar un nuevo libro que el Señor nos va a permitir ser enriquecidos para seguir viendo la gloriosa persona del Señor Jesús. Paz a todos, sean muy bendecidos, amados, y mañana en el maná, si el Padre nos da gracia, estaremos alimentándonos. Paz a todos, sean muy bendecidos.